Citat, ja tinc preparat en Jesús Sánchez per videoconferències, el president de ABONE, l'associació de bars d'oci nocturn de les Illes Balears. Jesús, molt bon dia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, finalmente hemos hablado en un par de ocasiones ya, ¿verdad?, en este programa. El viernes pasado, creo que era el viernes, ¿verdad?, que hicieron también una concentración delante de la delegación de gobierno aquí en Palma. Bueno, pues para reclamar, ¿verdad?, que se pudiera ya, realizar cierta actividad de su colectivo, el colectivo al que representan la fase 3. Finalmente, fase 3, que no habrá ni bares de ocio nocturno, ni tampoco discotecas. Pues sí, efectivamente. Yo creo que ya lo comentamos en un encuentro anterior. Estamos atravesando un momento muy complicado para nuestro sector, sobre todo teniendo en cuenta el trabajo, como yo ya había contado, de los 2 meses de una preparación muy sólida con respecto a las medidas que tenemos que aplicar, porque desde el principio de estos acontecimientos, pues nosotros sabíamos que teníamos que formar parte de esa solución y no de un problema. Y por eso, inmediatamente después del decreto de alarma, pues nos pusimos a trabajar seriamente, bajo la batuta de la Secretaría de Estado de Turismo, con la colaboración del ICTE, con los sindicatos, con prevención de riesgos laborales, para que finalmente, hace aproximadamente 6 o 7 o 8 días, hubiéramos aprobado por el Ministerio de Sanidad, que es la autoridad máxima en estos momentos, ese protocolo de medidas higiénico-sanitarias que teníamos que aplicar específicamente en el ocio nocturno. A partir de aquí, nosotros estábamos con una relativa tranquilidad, pues para que esas medidas aprobadas por el Ministerio se pudieran aplicar, y la sorpresa ha sido desde hace 10 días aproximadamente, donde se nos relega a no poder abrir nuestros establecimientos cuando llevamos prácticamente 3 meses de inactividad. Recuerdo, Jesús, en la última conversación que tuvimos precisamente en este programa, ya se apuntaba, ¿no?, a que en esa fase 3 posiblemente, ¿no?, cuando se pidió pasar a la fase 3 una semana antes, cuando, ¿verdad?, para pasar todas las islas a la vez, Formentera y el resto de islas, por parte del gobierno, que precisamente cuando se hizo esa petición, que finalmente no se concedió, y hemos entrado en la fase 3 justamente en el día de ayer, ¿no?, pero se hacía esa petición al Ministerio y al Gobierno ya excluyendo, ¿no?, el sector del ocio nocturno y de las discotecas. Recuerdo que lo comentamos y me dijo usted, es que estamos trabajando también conjuntamente, manteniendo también reuniones, ¿no?, intentando pues que podamos llegar a un acuerdo para que se pudieran abrir en la fase 3. No ha habido acuerdo, no ha dado frutos, van a seguir reuniéndose, en este caso ahora entiendo que con las autoridades de aquí de Baleares. No puede ser de otra manera. A mí, yo recibí una llamada telefónica el sábado por la noche del conseller Iago Negueruela, pues en virtud de lo que se había publicado en el Boletín Oficial del Estado el sábado por la mañana, propiciando la apertura de nuestros establecimientos en función de la aplicación de todas esas medidas, y ya pues me anunció en esa llamada telefónica de que el sector del ocio nocturno en las Islas Baleares no iban a entrar en fase 3 de ninguna de las maneras. Y fíjese que incluso en ese Boletín Oficial del Estado se había dado una vuelta de tuerca al sector del ocio nocturno, precisamente con la prudencia que tiene que de alguna forma dirigirnos en estos momentos, pero estaban de alguna manera desvirtuando y nosotros aceptando lo que es la esencia propia de las discotecas, que es eliminar la pista de baile. Es así. Exacto, reconvirtiendo nuestros establecimientos puro y duramente en un servicio de hostelería, cuando sabemos todos que ese servicio de restauración, cafeterías, bares llevan unas ciertas semanas ya con una mínima actividad en terrazas y entrando en fase 3 en el interior con un 75% de aforo y en el exterior también. Ya nosotros, reconvirtiéndonos en ese servicio de hostelería y obligándonos a tener un 33% del aforo exclusivamente, nos relegan a fechas posteriores. Yo no le puedo decir cuándo será eso, pero evidentemente, como le decía al principio, no puede ser de otra manera que mantengamos una línea de comunicación permanente con el Gobierno de las Islas Baleares, porque todas estas decisiones se están tomando a espaldas del sector.
Y no es cuestión de que nos reunamos para que nos expliquen por qué han tomado esas medidas, sino que yo creo que el tiempo nos ha dado espacio suficiente para reunirnos previamente y pactar de alguna manera algo que tiene que beneficiar a todos, tanto a los empresarios como al colectivo de trabajadores, como a nuestros clientes, y sobre todo beneficiar a la oferta turística, que como ustedes saben, ayer se aprobó el plan piloto para las Islas Baleares, donde nos posicionamos en una apertura mínima, porque las cantidades que nos están anunciando, el número de turistas que puedan llegar son mínimos en ese sentido, pero tenemos que garantizar que las zonas turísticas que van a participar de ese plan piloto no solo tienen que estar abiertos los establecimientos de alojamiento, no solo restauración, no solo comercio, no solo el transporte público, sino también el ocio, que para algo somos reconocidos mundialmente como un referente en esa oferta de diversión. Esa apertura precisamente, ¿no? Y este proyecto piloto para atraer, ¿no?, a los primeros turistas que podrían ya viajar, ¿no?, y llegar hasta las Islas Baleares a partir del lunes que viene. Se está hablando ya del día 15 de junio, durante esta segunda quincena de junio, ¿verdad? Claro, esto ya va a hacer que se empiece a reactivar, ¿no?, en cierta manera, algunos de los sectores, también aquellos empresarios, evidentemente, ¿no?, que hayan decidido abrir sus puertas, que ya lo tienen todo preparado, los protocolos de seguridad, porque va a ser una prueba justamente para ver cómo funcionan, ¿no?, todos los protocolos a la hora de recibir a los primeros turistas, ¿verdad? Va a ser como, comprobar que todo funciona en la lucha contra el COVID-19. Vosotros también teníais ese protocolo. ¿Confiáis en que haya algún cambio de criterio antes de que acabe el estado de alarma, que parece ser que, según se ha anunciado, aquí lo mantendríamos hasta el 21 de junio? ¿Confían que antes puede haber algún cambio de criterio por parte del Gobierno? Mire, en primer lugar, nosotros entendemos que cualquier producto turístico, y sobre todo el de las Islas Baleares, no puede estar en primera línea ofreciendo un plan piloto sin que todos los subsectores que forman parte de la cadena de valor de la actividad turística estén en marcha, en las condiciones que podamos de alguna manera pactar o negociar. En ese sentido, pues ya le digo que existe una gran diferencia de lo que son los establecimientos en las zonas turísticas. Estamos hablando de grandes salas con aforos importantes que posiblemente en este momento haya que ser muy prudentes a la hora de abrir esa barrera, pero también estamos hablando de establecimientos de pequeño formato, bares musicales, pubs y todo esto que forman parte incuestionable de esa actividad. En ese sentido, mantenemos una cierta confianza, y ya le digo que las formas que se han empleado desde el Gobierno no nos parecen las adecuadas, pero mantenemos una cierta confianza de poder convencer sobre todo al Gobierno de que en esos espacios, igual que en un bar, en una cafetería o en centros comerciales, podemos activar todas esas medidas de protocolo que puedan garantizar, porque no queremos ser parte del problema, sino de la solución, como le decía antes, podemos garantizar la seguridad de todos los clientes que nos quieran visitar. Pero sería realmente absurdo que nosotros estableciéramos un plan piloto en alguna zona turística donde el sector del ocio, el sector de la diversión, el sector de las emociones quedase relegado y cerrado en ese momento de hacer la prueba piloto. Tengo dos cuestiones más antes de que lleguen las noticias, Jesús. Una de ellas, ya ha hecho usted referencia antes, en el Boletín Oficial del Estado, es decir, en aquello que me ha marcado, ¿no?, el Ministerio, se habla de, en esta fase 3, pues la reapertura no es aquí en Baleares, pero sí en otros lugares que estén, en las mismas circunstancias, de las discotecas, sin pista de baile, como usted decía, con un 33% del aforo, e incluso decían que en la pista de baile lo que se podía hacer era colocar, unas mesas y unas sillas, ¿no?, como una especie de bar o de, no sé si reservados, adaptar un poco la pista de baile a los reservados. ¿Esas son las discotecas que nos esperan en el futuro? Pues mire, nosotros, igual que la mayoría de los sectores, no nos vemos en un futuro medio o largo plazo ofreciendo este tipo de servicios, pero ni tan siquiera yo no los veo, y a lo mejor no tengo el conocimiento suficiente para ver que nuestra sociedad va a tener que atravesar el camino del desierto más allá de unas cuantas semanas más, porque parece que el COVID-19 se va debilitando. Tenemos que ser muy prudentes a la hora de nuevos repuntes que se pudieran existir, pero yo no veo en nuestra sociedad utilizando permanentemente mascarillas para pasear, teniendo que pedir permiso para entrar en los supermercados, todas estas condiciones que todos conocemos y que todavía siguen sorprendiéndonos a día de hoy. Dese cuenta que entendemos, creemos y confiamos que esta situación sea una situación puntual,
que parece que el tiempo nos da la razón en el sentido de que los posibles tratamientos, las infecciones y tal, se van debilitando, y en ese sentido esperemos que los científicos que tienen que aportarnos una cierta seguridad para el futuro sean capaces de dar con la tecla adecuada. Pero es cierto que tanto una discoteca, mire, el ir a un restaurante y tener que estar con mascarillas y tener que tener una pantalla de metacrilato y tal, es algo que nos tiene que dar la posibilidad de superar en estos momentos una situación extraordinaria. Pero yo, francamente, y es posiblemente una opinión personal, yo no veo el futuro de nuestra sociedad en estas condiciones. Jesús, una cuestión más y me queda un minuto. Hablando del ocio nocturno, hablando precisamente no de, pues de las discotecas, me gustaría mirar a una de las islas Pitiusas, y estoy refiriéndome a la isla de Ibiza, donde además su colectivo tiene un peso importante. Sí, efectivamente. Ibiza es un referente mundial del ocio nocturno, pero sí que es verdad que ellos tienen establecimientos de grandes aforos y nos parece poco adecuado el mensaje que se ha lanzado desde allí diciendo que comparten el criterio del gobierno, pues porque ellos, en tanto en cuanto no tengan la garantía de tener vuelos y tener alojamiento abierto para recibir turistas y tener turistas, pues evidentemente no les sale a cuenta abrir. En ese sentido, pues nos parece un mensaje equivocado, porque nada tiene que ver. Dese cuenta que estamos hablando de ámbito nacional, de regulaciones de nuestra actividad de rango nacional, con lo cual no tiene nada que ver los establecimientos, los grandes aforos de Ibiza con el pan musical de Soria, de Navarra o de Huelva, y a esos también se les ha constreñido en ese sentido. Claro. Y las formas de actuar son totalmente distintas. Y Ibiza, yo ya le puedo garantizar que en el momento que se abran las fronteras, los corredores verdes y ellos tengan clientes, no van a tardar ni 5 minutos en cambiar el mensaje y decir que ellos están preparados para abordar esta situación. Jesús Sánchez, presidente de Abone, muchas gracias como siempre por atender este programa y a esta casa, y bueno, si hay algún tipo de novedad estaremos en contacto y volveremos a hablar. Gracias y mucho ánimo. Por supuesto que sí, muchas gracias. Gracias A ustedes. Hasta luego.